Buenas noches y bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar los que estamos. De todas maneras, recuerden que la sesión es grabada, entonces la compartimos una vez se termine, pronto para los compañeros que no puedan estar o los que pronto lleguen tarde. ¿Listo? Voy a comenzar verificando la asistencia. Por favor, ya conocemos la dinámica. Voy a mirar la lista y por favor, apenas escuchen su nombre, pueden activar el micrófono y me manifiestan que están en la tutoría. ¿Listo? Tengo por acá a Yorladi. Presente, profe. Hola. Johnny Alexander Borja. Sí, señor, presente, profe. Ok. Lina María Calle. Presente, profe. Hola. Hola, profe. Jorge Iván Castro. Presente, querido profesor. María Alejandra Colorado. Presente, profe. Hola. Víctor Andrés Díaz. Lina Marcela Giraldo. Profe, la tengo ahorita en ese momento en la línea, que por la casa de ella se fue la luz. Ok, vale, muchísimas gracias. Sí, yo la vi conectada ahora. Sí, que estaba conectada y hubo como un bajón de luz y que está esperando que regrese para volverse a conectar. Ok, vale, muchísimas gracias. A usted, profe. Jonathan López. Jonathan. Él también estaba conectado ahora y saludó por el chat, ¿no? Profe, ahí le aparece conectado, pero le voy a marcar para que se reporte. Ah, de pronto. Presente, buenas noches. Ah, listo. Hola, Buenas noches. Jonathan. Sí, señor. Muy bien. Mire, Joana. Kelly Juliana. Hola, profe. Hola. Judy Magdali. Judy. ¿No ha llegado? Angeli Valentina. Presente, profe. Hola. Sara Morales. Presente, profe. Hola. Maritza Pineda. Presente, profe. Hola. Slendy Yasmín Pineda. Yo. Hola. Jimena Ramírez. No ha llegado Jimena. Angie Daniela Restrepo. Yo, profe, presente. Hola. Lina Marcela Rivera. Presente, profe. Hola. Jennifer Paola Román. Presente, profe. Hola. Diana Caterine Ruiz. No ha llegado. Adia Sánchez. Presente, profe. Hola. Caterine Tavares. Presente, profe. Hola. Guillermo Velázquez. Presente, profe. Hola, Guillermo. Sara Vélez. Presente, profe. Claudia Patricia Zapata. Presente, profe. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. Muy bien. Voy a comenzar la tutoría de hoy con un anuncio parroquial reconociendo una equivocación mía, mea culpa, y es que desafortunadamente sigo con el enredo con este grupo relativo a las dos plataformas que manejo. La plataforma Moodle, a ustedes los tengo en dos plataformas. Desafortunadamente, creé las actividades en una de las plataformas y en la otra no. ¿Sí? Entonces hay unas personas que tenían una tarea para hoy y otras que no tenían ni idea que teníamos tarea, ¿no? Lo digo nuevamente, culpa mía,
no me excuso, la verdad es falla mía que no caí en cuenta en el momento en que creé la actividad que tenía que crearla en las dos plataformas, entonces hay unas personas que no tenían ni idea de la tarea que había para hoy. Caí en cuenta porque ayer alguna compañera de ustedes me llamó y dijo, ay, porque usted al fin no subió ninguna actividad, y claro, me hizo caer en cuenta, siempre se me olvida, es en la única tutoría que tengo dos plataformas, entonces les pido excusas, voy a tratar de trabajar en que no se me vuelva a presentar. De hecho, creo que ya actualicé toda la plataforma con todas las actividades del ciclo, de lo que nos resta del ciclo, por lo menos creé el enlace para subir las actividades. Les voy diciendo qué actividades son a medida que las vayamos poniendo. Entonces lo que hice fue crear en la plataforma que no estaba la tarea, montar la actividad y el enlace para subir las respuestas. Obviamente, pues estas personas van a tener tiempo hasta la otra semana. Entonces, les ofrezco excusas, verdad que es una falla absoluta mía, una falta de concentración a la hora de montar las actividades de ustedes. Espero que por favor me excusen y nada, pues tendrán hasta la otra semana para resolver esta actividad que teníamos para hoy. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe, nosotros le Sí, profe, disculpamos. no hay problema, tranquilo. Tranquilo, profe. Vale, niños, muchas gracias por la comprensión. Perfecto. ¿De qué hablamos la semana pasada? Acuérdenme. ¿Qué hicimos? Hagamos un breve recuento. ¿De qué? De los tributos. Muy bien. ¿Y qué dijimos de los La tributos? clasificación. ¿Cómo? La clasificación. ¿Y qué dijimos aparte de la clasificación de los tributos? ¿Cuáles son los elementos? Ok, muy bien. ¿Cuáles son los elementos? Genial. ¿Cómo se clasifican? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles eran las características de los impuestos, tasas y contribuciones? Y dimos ejemplos, ¿cierto? Perfecto. Señor. Muy bien. Para hoy, quiero que trabajemos un concepto llamado principios tributarios. Entonces voy a compartirles la pantalla. Antes de compartirles la pantalla de la presentación, pues voy a mostrarles la plataforma. ¿Ahí ven la plataforma? Sí, señor. La presentación que vamos a compartir hoy ya la tienen acá montada en la tercera semana, se llama Principios, y la monté en los dos módulos, ¿sí? Es decir, en los dos cursos, en este que se llama Impuestos Territoriales, módulo 3, y en el que se llama Electiva 1, Impuestos Territoriales. También allí está en la misma parte, en la semana número 3, Principios. Entonces ya ahí tienen toda la presentación en los dos módulos. ¿Listo? Para que puedan estar pendientes hoy de lo que hablamos y sepan que la presentación ya la tienen en la plataforma. Muy bien, niños. Ahora sí, vamos a compartir la presentación y vamos a empezar a construir entre todos los conceptos. ¿Listo? Muy bien. ¿Ven ahí la presentación? Por favor, confirmen. Sí, profe. Ok, muy bien. Compañeros, cuando nos encontramos con el concepto principios, ¿qué se nos viene a la mente? Quiero que me cuenten ustedes. Cuando vemos un concepto principios, aislémoslo por ahora del concepto tributario, es decir, todavía alejémonos del concepto tributario. En términos generales, cuando escuchamos la palabra principios, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué pensamos? ¿Qué son los Algo principios? fundamental. ¿Cómo? Lo primero en cabeza. Algo fundamental.
Lo primero ¿cómo se llama? Lo primero enseñado desde niños, por ejemplo, el obedecer. El obedecer, además de ser un derecho, pues creo que es un principio, ¿no? El inicio. El inicio de Es- O lo que le inculcan a uno. Exactamente. Muy bien. Estamos absolutamente claros con eso. De hecho, si nosotros nos referimos a alguien como que es una persona de principios, en realidad estamos exaltando una virtud en esa persona, ¿sí? Estamos diciendo que es una persona que cumple con unas condiciones éticas aceptables en nuestra sociedad, de buena aceptación, ¿no? Normalmente, sí, son los principios, es por donde se comienza, son las normas generalmente de carácter ético que se inculcan en términos sociales desde el hogar o se deberían inculcar desde el hogar, ¿no? De hecho, gran parte del problema cultural en el que nos vemos inmersos en Colombia es la falta precisamente de inculcar y de aplicar principios, ¿sí? Entonces, vamos a mirar eso aplicado a la tributaria, ¿cómo es? Muy bien. En derecho, los principios son conceptos fuerza, son proposiciones que explican, dan cuenta y delimitan. Es muy importante ese concepto. Delimitan un determinado saber o conocimiento. Son conceptos que inspiran e informan la creación, modificación, extinción de las normas jurídicas, que los sustentan, que los respaldan, ¿no? Son conceptos fuerza. ¿A qué se refiere con conceptos fuerza? Que deben ser aplicados, deben ser tenidos en cuenta. Ahora bien, pensemos, sigamos en el paralelo con la sociedad, pues hay principios, hay como el respeto, por ejemplo, que nosotros sabemos que está, pero que en realidad cuya aplicación es muy subjetiva, ¿cierto? A potestad en muchas ocasiones de la persona que quiera o no aplicarlo. Aparte de que, hablando en términos sociales, pues el concepto de los principios puede llegar a tener temas de subjetividad, cuando se aplicarlo está bien o cuando no, hasta cuándo estamos infringiendo un principio. En derecho, no, en derecho son conceptos que deberían ser fuerza. Ahora, cuando vayamos viendo los principios tributarios, pues podremos entrar en ese tipo de discusión. ¿Qué tanto se aplican y qué tanto no? ¿Listo? Perfecto. Recuerden, compañeros, que si en algún momento quieren hacer algún aporte o preguntar algo, pueden activar su micrófono y participar activamente. Muy bien. En el derecho tributario, los principios existen para limitar la potestad que tiene el gobierno para ejercer su poder, ¿cierto? De crear, modificar y extinguir tributos de cualquier forma, ¿sí? Es decir, de una forma están diseñados para regular al Estado y que de una u otra forma no sea tan arbitrario, ¿sí? Entonces, que cumpla con unos principios porque en realidad están afectando a una sociedad, ¿cierto? Una sociedad que es aportante. Entonces, digamos que para eso están para delimitarlo. Cuando nosotros veíamos ahora 8 días el tema, ahora 15 días, veíamos el tema de los impuestos municipales, ¿no? Y pensemos que, por ejemplo, si una alcaldía podía crear impuestos como quisiera. Entonces, mirábamos que no, ellos no tienen la potestad de crear nuevos impuestos si no están sustentados en una norma. Entonces, para eso están estos principios, para generar límites, ¿sí? Para que no haya arbitrariedad.
El primer principio es de legalidad. Es el primero y es básico, es supremamente importante. Se refiere a que no hay tributo sin ley que lo establezca. Es decir, antes de crearse un impuesto, debe estar aprobada una ley que lo justifique y que garantice que es legal. Si no hay una ley previa a la creación del impuesto, podríamos decir que estamos frente a un impuesto ilegal, que no goza de legalidad, que está por fuera de la ley. Entonces, todo tributo debe estar contemplado expresamente por una ley con el fin de generar seguridad jurídica al contribuyente. Y esto tiene pues, un trasfondo más allá de decir, sí, básicamente es que debe estar amparado en una ley de tributo. Y tiene un trasfondo más allá y es por quién debe aprobar la ley. ¿Sí? Es decir, no es solo decir que debe estar amparada en una ley, sino que la ley haya surtido todos los trámites necesarios. Entonces, no sé si recuerdan, en términos tributarios, hace poco tuvimos un cuento con una reforma que fue declarada ilegal, no porque no se hubiera generado en el Congreso de la República, sino por un tema de procedimiento, el cómo fue que se hizo. Y eso que fue un tema hasta de publicación en la Gaceta Oficial. Entonces, pensemos que el tema de la legalidad va desde que lleve la norma, pero que la norma surta el trámite como debe ser y que no vaya en contra de la Carta Magna de la ley grande, que es la Constitución Política. Por eso también se puede caer un impuesto. Y por eso se cayó entonces, ¿cuál? ¿De cuál es la que estoy hablando? La ley de financiamiento. Exactamente. La ley de financiamiento, la primera reforma que se hizo en nuestro actual gobierno del presidente. Entonces, miremos en qué está amparado el principio de legalidad. Y es que en tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales pueden imponer contribuciones fiscales o parafiscales. Mediante las ordenanzas o acuerdos deben fijar, ojo con esto, compañeros. También es importante recalcar que la ley que crea los impuestos debe fijar estrictamente los elementos de esos tributos, como son el sujeto activo, el pasivo, el hecho generador, todos los que vimos la vez pasada. Ahora bien, yo les hago una pregunta y solo es como para que vayamos pensando en análisis y quizás más adelante, hoy mismo podamos hacer un debate interesante sobre esto. ¿Qué porcentaje de población colombiana es contribuyente del IVA, por ejemplo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué porcentaje de la población colombiana es contribuyente del IVA? 100%. 100%. 100% prácticamente. 100%, sí. A excepción de los bebés o los niños cuando no es potestad suya comprar, ¿cierto? Cuando sus padres son los que hacen las compras por ellos. Pero digamos que cuando ya uno adquiere una edad económicamente activa, donde ya depende de uno, así sea porque los padres le den el dinero, ¿sí? Adolescente de ahí en adelante, digamos que a partir de ese momento nos convertimos en contribuyentes casi que el 100% de los colombianos, ¿no? Ahora, una pregunta. ¿Qué porcentaje de esos colombianos contribuyentes del impuesto a las ventas IVA conoce realmente y sabe identificar y dice, sí, yo sé cuáles son los impuestos, los elementos del IVA, quién es el sujeto activo, quién es el pasivo, cuál es la base gravable, cuál es el hecho generador? ¿Qué porcentaje de la gente que paga IVA conoce los elementos de No, muy poquita, creería Para yo. el 30%. 100%. Porque miren que en realidad
uno se entera de este tipo de cosas es en la academia, ¿o no? ¿Sí? Pero uno cuando se entera de esto ya viene pagando IVA hace rato. Y lo mismo pasa con cualquier impuesto, ¿sí? O sea, no es exclusividad del IVA, pasa con cualquiera, ¿no? Entonces, digamos que pagamos impuestos y no conocemos los elementos, pero eso no es una justificación para decir no los vamos a pagar, ¿no? Porque en la ley están, en la norma están los elementos, otra cosa es que no la conozcamos. Y el desconocimiento de la ley no justifica el no aplicarla, ¿cierto? Entonces es como si yo desconozco la ley y por eso la imprimo, pues no me justifico, porque se supone que están publicadas y que yo puedo consultarlas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Perfecto. En consecuencia de lo anterior, la Corte Constitucional, en una sentencia que fue la C-777 de 2003, manifestó que el Congreso de la República goza de la más amplia discrecionalidad, es decir, depende de ellos, siempre que la aplique razonablemente y sujeto a la Constitución, lo que les decía él. Ahora, que desde que no vaya en contra de la Constitución política, ¿y para qué tienen facultades? Para crear, modificar, aumentar, disminuir y suprimir los impuestos. El Congreso de la República, y estamos hablando que eso es en tiempos de paz, ¿no? O sea, tiempos normales. Alcances de este principio. Entonces, miren, la norma tributaria rige igual para todos los tributos, tales como impuestos, tasas y contribuciones especiales. ¿Qué quiere decir este alcance? Que no importa si es un impuesto, no importa si es una tasa, no importa si es una contribución, debe estar respaldado por una ley tramitada en el legislativo, ¿no? El Congreso de la República. El Ejecutivo no tiene facultades legislativas. ¿Qué quiere decir eso? El presidente no tiene facultades de generar leyes, ¿cierto? Porque violaría el principio de legalidad. ¿Quién sí tiene las facultades? El Congreso de la República. No se puede crear una norma tributaria con efectos... ¿Cómo? ¿Pregunta? Por favor, silenciemos el micrófono. La persona que se acaba de conectar. Gracias. Ay, qué pena, profe. Buenas noches, que acabé de llegar de trabajar. Ok, Diana Caterina, muchas gracias. Por favor, silencianos el micrófono para poder continuar. Gracias. Vale. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que nosotros, cuando así sea un impuesto tramitado por el Congreso de la República, no puede afectar periodos pasados, ¿cierto? Es decir, puede crearse ahora y afectar a futuro, pero no nos pueden cambiar las reglas de lo que ya pasó, ni modificar los impuestos que ya se presentaron y que ya se pagaron. Es más, en la mayoría de los casos, ni siquiera en el periodo que estamos cursando actualmente. Entonces, por eso les decía la semana pasada, cuando hablábamos de la clasificación de los tributos, cuando hablábamos de los impuestos de periodo y los impuestos instantáneos, que las modificaciones surtirán efecto a futuro. Hay unos que aplican para el próximo periodo, sobre todo los que son de periodo. Según este principio, en un Estado de Derecho, todos los ciudadanos son iguales frente a la ley. Este es el segundo principio, igualdad o equidad, ¿cierto? Es decir, para la ley tributaria todos somos iguales. Ahora bien, esto está condicionado a la capacidad económica. Me refiero. A mí personalmente, y disculpen que me pongan pues como ejemplo, primera persona, pero es como para comprenderlo un poco, no me deberían exigir la misma cuantía o el mismo aporte de los impuestos
que a Julio Mario Santo Domingo, por ejemplo, ¿no? Porque nuestra capacidad económica es diferente, ¿cierto? Él y yo estamos en escalafones diferentes. No vayan a pensar que es que estamos muy lejos, no, es un poquitico nomás. Pero somos diferentes, somos diferentes. Sí, unas cuantas moneditas, ¿no? Exactamente. 2 centavos, qué pesar. Ligeramente diferentes, muy poco, casi imperceptibles, pero estamos en un escalafón diferente, ¿no? Muy bien, niños. Entonces, depende de la capacidad económica. Entonces, claro, a igual capacidad económica, igual trato económico, a desigual capacidad económica, desigual. Entonces, digamos que esto lo vemos reflejado sobre todo en el impuesto de renta. Las personas que no devengan cierto nivel de ingresos en el año, no tienen tanta renta, pues no tienen que declarar. Y todos los que estén por debajo de ese tope tienen el mismo trato, no tienen que presentar, ¿no? En cambio, los que están por encima de ese tope, pues tendrán que presentar la declaración. Niños, nos queda un minutico de esta primera parte. Entonces, voy a hacerle la invitación que hago cada 8 días a que aprovechemos este breve break para que nos levantemos de la silla, hagamos una pausa activa, nos estiremos y volvamos a conectarnos en unos cuantos segunditos. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, nos vemos en unos segundos. Bueno, profe. Bueno, profe.